La salud no viene solamente de nutrientes, viene de la forma en que comer. Cuando uno come bien agradecido y cuando uno comparte, uno come con tranquilidad y gozando de la experiencia, mindfully, ¿no? Notándose los sabores. Que el acto de comer es un acto tan social y de las emociones de la abuela, de cómo me siento hoy día cuando quiero brindarles algo. Y sabemos que cuando alguien está enojada, que esa comida no vale. Por eso comiendo desde una fábrica nunca puede tener ese sabor del amor. Se siente la emoción. Sí, se siente la emoción cuando se come y cuando se comparte la comida. ¡Ay, qué rico! Todos pertenecemos al mismo planeta, todos somos terranos, no solamente los humanos. Lo que nos pasa a nosotros y hacemos también afecta a las otras especies. Lo que ocurre en el suelo también está ocurriendo a las plantas que crecen ahí y a quienes comemos esas plantas o animales, ¿verdad? Entonces, tiene bastante que ver con esta relación inexorable que no podemos deshacer y que nos afecta unos a otros. En muchas culturas, le vimos en la India, pero también aquí en los Andes, por ejemplo, aquí lo llaman la Pachamama o la cosmovisión andina, que habla de la intersubjetividad, que las cosas, todo está conectado. Y esas son un poco las cosas que hemos desaprendido con la arrogancia, ¿no? del humano hoy día. Entonces, el trabajo nuestro es ayudarle a la gente a reubicarse en este planeta, encontrar la larga historia que tienen los microbios, dónde estamos posicionados nosotros y comenzar a crear esta alianza de nuevo. Pero si podemos ver ejemplos de cómo vivir en armonía con la naturaleza y cómo podemos tener apoyo de la naturaleza misma para vivir bien, para vivir sano, para tener lo básico de nuestras necesidades, yo creo que podemos inspirar a la misma manera de otros con motivos negativos, inspiran a los jóvenes de participar en sus actividades. Nosotros mismos también podemos mostrar cosas interesantes del campo. Pour moi, une seule santé est de voir comment l'environnement influe sur notre alimentation et comment, à l'inverse, l'alimentation a des impacts sur notre environnement et sur la santé des animaux. Donc, une seule santé serait une façon de produire des aliments qui va être à la fois bonne pour la santé des humains, le bien-être des animaux, la santé des espèces et aussi la santé de l'écosystème. La comida toca casi todo lo que nos hace humanos. Es la forma más poderosa de expresar una cultura, la historia, las tradiciones. La comida es naturaleza, es ecosistemas, porque en un plato de comida se puede reflejar un paisaje y en un plato de comida diverso se puede fomentar la biodiversidad. Atrás de estos productos hay gente que ha puesto amor al sembrar, al trasladar, al traer. Y nosotras aquí somos como una enfermera o unos agentes de salud, que ese espacio, la cocina, es un templo, es un lugar donde estamos dando salud. No hay acto más íntimo del ser humano como el comer. Es un tema de sostenibilidad, de la calidad de vida de los humanos. Saber que lo que nos estamos introduciendo al organismo va a ser parte de nosotros mismos. Se va a hacer hueso, se va a hacer carne, intelecto, sentimientos. Tenemos que entenderlo así, así, así. Intervienen los 5 sentidos en el baño de bosque. Comienza a escuchar los ruidos. El ruido de la hojita cuando cae, del viento, de un pajarito. Lentamente va observando. ¿Dónde viene el ruido? ¿Dónde viene el ruido? Allá está el pajarito. Sí, está venteando. Otro sentido. Comienza a oler, coge una... Sí, tiene un olor agradable. Dice, ¿sí? ¿Qué será? Comienza a descubrir.
Conoce una planta y dice, ay, pero este es mango. Y le saborea. Este sabe a mango chico y grande. Y viene luego lo principal, que es el tacto. Cuando viene el tacto, viene, comienza a tocar el árbol, a sentir su rugosidad, y viene y se abraza a él. Se abraza y comienza el árbol a transmitir la energía. O sea, los 5 sentidos intervienen, sin zapato, descalzo, sintiendo las vibraciones del suelo. Mira las lombrices cómo van haciendo los canalitos, y esos son los que te arean el suelo. Cuando tú utilizas ciertos pesticidas, ellas se mueren, güey. Y esas son las que te dan la vida al suelo. Se ve la estructura, mira los canales, los orificios, todo. Esta es la vida del suelo, güey. La que hay que cuidar, la que hay que respetar. Esto antes era un bosque. Entonces la idea es que tienes que tener un sitio con multiespecies, ¿ya? Porque la naturaleza es de eso, es biodiversidad. Entonces, cuando tú empiezas a regenerar, regresa el equilibrio. Entonces, aquí tú ves, escuchas muchos pájaros y ves muchas especies. Por ejemplo, estos palitos que tienes acá, estos son regeneración natural. Empiezan a aparecer nuevamente en el sistema. El planeta se formó a través de millones de años, ¿okay? de evolución desde una roca a una esponja, ¿okay? Pero fue la fotosíntesis de las plantas y este proceso que comenzó hace 350 millones de años, ¿okay? Lo que dio vida al suelo. Entonces, en verdad, efectivamente, no es el suelo que alimenta las plantas, son las plantas que alimentan el suelo. Il y a aussi le concept de santé planétaire, planetary health, et maintenant on parle plus de One Health, une seule santé. Pour moi, du moment qu'on regarde les choses dans leur entièreté et qu'on voit que tout est relié sur notre Terre, comme a dit Myriam, nous avons une seule Terre et nous sommes tous là-dessus. En fin de compte, on est conscient de cette interaction et de cette dépendance qu'on a les uns par rapport aux autres, que ce soit nous par rapport aux animaux, les animaux par rapport à nous, et les animaux et nous par rapport à l'environnement qui nous entoure, incluant le sol, mais aussi l'air que nous respirons, l'air qui va aussi être capté par les plantes. Tout ça, ça va avoir un impact sur la santé de tous. La salud comienza desde el suelo, la salud comienza desde la diversidad de la vida en el suelo. Yo siento que la clave de todo es la diversidad, en todo. O sea, desde lo micro a lo macro. Entonces, un suelo diverso, lleno de vida, de hongos, de bacterias, de tantos nombres de bichos que hay, que alimentan y generan esta disponibilidad de los alimentos para las plantas, para tomar el sol, la alimentación del sol, generar carbono, generar nutrientes, vitaminas, proteínas, antioxidantes, toda la funcionalidad de los alimentos para compartir salud en todo el circuito, en todos los ciclos, en todos los tamaños de seres. El objetivo de este finca es cómo devuelvas vida al suelo. Y para mí la clave es inocular con microbios, darles de comer, porque sabemos que el alimento de microbio viene últimamente de las plantas y de energía solar, ¿no? Justo esta planta es una Polylepis, está cosechando energía solar y casi 40% de toda su energía va a alimentar los microbios. Esto es lo interesante. Y lo demás va al crecimiento de la planta. Pero lo interesante, algo que hemos aprendido, es cuando hay simbiosis, cuando esta planta alimenta a los microbios le ayudan a encontrar comida, humedad, y también los microbios intermedian las autodefensas de la planta. Y eso es lo que nos libera de la esclavitud de la agricultura, porque ponemos a trabajar
la fuerza laboral principal de cualquier finca, que son los microbios. Gracias a la biodiversidad de este sistema podemos tener juntos muchas especies diferentes. Y esto también manejamos en la misma manera, que lo cortamos siempre a 5 metros. Y la idea es que así va a engrosar más rápido y va a permitir que la luz penetre para los niveles ecosistémicos de más abajo, como el cacao. Entonces, para el diseño del sistema sintrópico hay que pensar en tiempo y también en espacio. Entonces, aprovechamos la estrata baja para producir biomasa como la nazadera, la Tricantia gigantica, creo que es el nombre científico. Esto es un arbolito que crece mucho biomasa en la sombra. De ahí viene en la estrata baja de aquí el cacao. Y el cacao crece bajo la sombra del pachaco. Aquí hay una guanábana, guava, creciendo juntos con el eucalipto. Entonces pueden ver la cantidad de hojas que tenemos aquí. Y todo lo que podamos de allá arriba, vamos poniendo aquí en el suelo. Y poco a poco vamos recuperando una capa fértil de suelo aquí. Y pueden ver la cantidad de material orgánico que va formando el sistema. Yo creo que todo nació cuando conocimos a Steve también. Nosotros éramos los típicos productores de papa que utilizábamos full agroquímicos, venenos. Y como decíamos en el Carchi, ¿no? Entre más veneno pones, más berraco. Parte del problema de este enfoque comercial, ¿no? Es que casa con el mercado y no con la tierra, ¿no? Eventualmente, y tienen este enfoque de querer acumular y acumular y acumular y rápidamente, ¿no? Los deseos ganan contra las necesidades. Y si hay una cosa importante es que las necesidades tienen su límite, ¿no? Pero los deseos no. Entonces siempre es esta tensión, como argumentaba Luis, cómo enfocar en lo esencial y aprender que más que una bolsa llena es una vida plena. Ese concepto de la modernidad, de poner el valor en la plata. Y la comida no es plata, no es una mercancía, es algo vivo. Y de ser tan vivo, le trabajamos con respeto. Como que hemos perdido la conexión, ¿no? De dónde vienen los alimentos y cómo llegan. Y al sembrar cada cosa nos damos cuenta cómo, o sea, lo arduo, lo duro que puede ser, pero también lo satisfactorio. Cuando ya les ves a las plantas crecer. Aquí, por ejemplo, este sistema tiene 3 años y ya se ven resultados. O sea, ya hemos cosechado y puedes mostrarles a los vecinos que tu suelo va mejorando. Porque como es un tema muy económico, ¿no? Al principio, pero nosotros tratamos de tener cosas que sean viables económicamente en el tiempo, pero también, como tú dices, alimentos. Aquí está. Mira. Este señor, esperamos que sea de una larva de un escarabajo estercolero, que son los que se encargan de introducir esta comida en el suelo. Pero tú no les encontrarías a estos jóvenes si es que esta bosta estaría utilizándose ciertos agrotóxicos en los animales. Pero eso tú encuentras cuando el suelo está vivo, ¿ya? Cuando el animal no está tratado con desparasitantes que atentan a la vida del suelo. En una pradera polifítica que se llama, que tiene multiespecies, consume su propia medicina, se equilibra. Entonces, cuando haces esos sistemas en los que tienes muy pocas especies o una especie, la gente quiere tener un solo tipo de pasto. Ahí tú ves el deterioro de la salud del animal. Ese es el objetivo siempre, un equilibrio. Estás produciendo, pero no quiere ser solo un extractivismo, solo una producción de algo. Entonces puedes tener refugio para aves,
puedes tener producción de leche, hay mamíferos de la zona, entonces es un sistema, la vaca tiene que ser un componente más del sistema, no un monocultivo de pasto y animal. Como toda la buena comida, hay que ponerle paciencia, cariño y tiempo. Entonces, siempre es alrededor de la paella. Además, de hecho, las paellas se heredan de familia con familia. Nosotros le decimos Ninajutku. Ninajutku es el lugar donde se prende el fuego. Entonces traímos las leñas y empezamos a prender el fueguito. Entonces ahí en mí yo ya me di cuenta que me responsabilicé de mi espacio donde prendo el fuego. Y eso me ayudó a tener mucha fuerza y poder sobre mí con la cocina. La comida no solo se trata del momento de comer rico, sino de todo lo que está detrás, ¿no? De cuando vas y coges la naranja del árbol, la cosechas, esos primeros aromas que botan del zumo de la naranja al arrancarlo, ya es parte de. Y aunque no lo notes, te cambia. A lo que tú exprimes esa naranja y sientes el aroma, la textura de la naranja, te cambia. Y después cuando te lo tomas, te cambia. Cuando después termina el ciclo del alimento, sigues cambiando. Y lo mismo pasa con todo lo contrario, cuando tomas un tampico. Te haces de plástico, te haces de cartón. Food in my household, where I grew up, was so boring. Can you imagine? Vegetables, even potatoes, came in cans. And when I was only 17 years old, I was sent to the Philippines. But I remember the moment I tasted my first mango. Oh, I still get chills when I think about it. The flavor of a mango, the juice of a mango, it just didn't taste like anything from a can. Siento que lo que te comes es una representación de lo que está ocurriendo alrededor tuyo, de quién produce, de dónde viene, cómo se produce y al final cómo llega y te cae en el estómago. Entonces lo que está pasando a mi alrededor, al final del día estoy completamente conectada, ¿no? Entonces esa es como un poco la idea, ¿no? Estamos todos metidos en el mismo compost. Cuando está listo, termina así. Ya comienzan a entrar cuicas y muchos otros organismos de redes tróficas más altas. Y este es un suelo bioactivo que tiene todas las redes tróficas en competencia, pero lo que logras ver es que es aeróbico. No huele como mierda, huele como un piso de un bosque, está lleno de oxígeno y está dominado por organismos que le gustan oxígeno. Y justo esto es lo que necesitan las plantas para lograr rehabilitar un suelo. Muchas personas fijan en esta idea de la competencia entre las plantas y nosotros lo vemos más como la colaboración, ¿no? Entonces hay nutrientes y agua suficiente para todos mientras están en la misma fase de crecimiento. Un árbol muy viejo al lado de un cacao joven no va a permitir que el cacao joven crece, porque el árbol viejo está defendiendo su nicho en el ecosistema. En cambio, si los árboles están en la misma fase de crecimiento, como en el inicio de una curva así, pueden colaborar y pueden hasta conectar la energía de sus sistemas de raíces y transmitir energía positiva y nutrientes entre ellos. Aquí tenemos semilla, pero en diversificación. La idea es sembrar así todo para que haya un consorcio de plantas. Nosotros consideramos a la semilla, además de ser el origen de una planta, ya sea en semilla así o por estolón, por estaca o por bulbo, o como son las papas, el camote. Nosotros consideramos que la semilla es libertad para tener biodiversidad y es la verdadera, nos da autonomía.
¿qué es lo que hacían los abuelos? Ellos sembraron el maíz con el frijol, con el zapallo, con el sambo ahí mismo, ¿verdad? A eso se le llamaba el sistema de cultivo de las 3 hermanas, que son plantas hermanas que se ayudan unas a otras, pero que además cuando tú haces la investigación nutricional, si comes de esos cultivos juntos, también tendrías una nutrición completa, el maíz con el frijol, con el zapallo o el sambo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, un conocimiento ancestral muy útil. Ay, ¿y qué será? Eso mismo iba a preguntar, porque en la casa de Susanita, la partera, había bastante de esto y dijo que era abundante y nos mandó a sembrar en nuestro huerto. Ya. Es para las mujeres, después del parto. Ya. Uh-huh. Y este traje. Ah, de mi huerta. Sí. Ya. Trabajando con grupos de personas, logro trabajar comida saludable que les encanta y les dan ese toquecito de la cuna, los olores, o de la abuela que les regalaba algo, la comida de la abuela. ¿Cómo generamos un valor a nuestras flores de alimentos cuando la gente no está acostumbrada a comer flores? Entonces ahí es cuando nosotras nos convertimos en florifajistas, que quiere decir que comemos flores. ¿Cómo invitamos a que la gente se convierta en florifajistas? Y luego, ¿cómo invitamos a la gente a que sea parte de un proceso regenerativo de salud integral, de este One Health? The idea is to recognize, right, that the human plague is really the product of a bad combination of ignorance and arrogance. This notion that, human exceptionalism. If you think of One Health as the seamless interaction of organisms, of communities of organisms, it's really getting our farming right? And the problem is we have farming that is intimately tied to economic systems, cultures, social systems, that's sort of locked in to a degenerative, self-harmful, self-destructive way of eating. And we have a serious problem, right, when eating undermines the possibility of us continuing to be part of the planet. Hay una invasión gigante de ultraprocesados, una invasión gigante del negocio de los agroquímicos, donde el trabajo de lobby y comercial de toda esa industria está siendo mucho más potente que el sentido lógico y común de financiar y darle fuerza a la salud. Este es el chucrut que hace mi Pedro. A ver, Pedrito, usted cuente cómo está delicia y por qué me alimenta tan bien. Ese es un fermento de col. Es una manera de conservar el col, pero también de cultivar los microorganismos que habitan sus hojas. Entonces estos son muy beneficiosos por nuestra fauna intestinal. Y para ti, Malek, ¿cómo este concepto se cruza o interconecta con la plaga de la obesidad que vivimos hoy en día? L'alimentation est vraiment au centre de la santé humaine. Puis là, on voit que, comme tu as dit, là, les problématiques d'obésité et de surpoids sont très importantes. On a tendance en nutrition, qui est ma profession, de toujours dire que c'est un choix personnel. Pourquoi cette augmentation en obésité est-elle tellement importante? C'est parce que le système autour de nous a changé. Le système alimentaire a changé. Donc, Steve a parlé de la production alimentaire, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on produit du soya et on produit du maïs, et on produit des animaux qui sont mal nourris, qui sont dans des conditions difficiles, par exemple des poules qui sont dans des cages ou des animaux qui sont dans des cages, ben on va avoir comme résultat une alimentation de qualité basse qui est bon marché et qui va nourrir la population de manière inadéquate. Donc on va avoir des problèmes d'obésité. Et notre alimentation,
qui est comme ça va maintenant avoir un impact sur notre environnement. Parce que l'alimentation de mauvaise qualité est souvent une alimentation qui est ultra transformée, qui vient dans des emballages qui sont en plastique, qui vont polluer quand on les jette, mais aussi toute la production de cette alimentation est polluante. Debemos considerar que también nuestros hermanos campesinos son víctimas de esta vorágine comercial global, en donde solamente tiene valor lo que tiene un potencial económico. Y a eso se le llama, eso es buena madera, eso es buena planta, y lo que no se le pone el estigma de malo. Ese árbol es malo, como sinónimo de que es malo, pero en realidad es que no se le puede lucrar. Yo recuerdo que cuando era niña, decía papá y mamá, ya llegaba el día domingo de mañanita, ayuden a escoger el frijol para ir a vender. Y todo lo que sea de colores negro, rojo, otros colores cafecitos, frijoles, teníamos que escoger y solo dejar el blanco, el más claro. Y ese es el que tiene más valor, el otro no te compran. Entonces, es el blanqueamiento, la harina blanca, el maíz blanco, todo blanco, fideo blanco, todo lo que es negro, rojo, alto contenido de nutrientes. Son productos que no están siendo visibilizados, sino están más guardados, resguardados dentro de las chacritas. Entonces ahí hablaríamos de descolonización dentro de la cocina, dentro de las semillas, dentro del producto. Está pasando que la gente que produce no está alimentándose bien porque ya ha entrado fuertemente todas estas otras prácticas más modernas de alimentación. Entonces, no sé, tal vez produzco leche, pero estoy consumiendo una bebida azucarada de yogur, supuestamente, ¿no? Entonces, cuando mi propia leche es más pura, más barata y está a la mano, digamos. Entonces, eso pasa mucho, pero también pasa en la agricultura. Es un sistema que no vendemos, pero es interesante. Es interesante porque ya tenemos el compost aquí de pollo que utilizamos para nosotros mismos. Es cama profunda, ¿no? Entonces es puro hojas. Ponemos una cantidad bien alta, a veces ponemos a hacer en grueso. Entonces estas niñas ya están excavando siempre, excavando, haciendo popó, excavando para buscar bichos que necesitan para su alimentación. Entonces después de un año tenemos más o menos tal vez una media tonelada, no le miento, de compost de alta calidad que utilizamos principalmente para el café. Guayaba, totalmente orgánica. Y les damos esto a los animales como parte de su alimentación en este momento. Ahí es donde tú empiezas a utilizar el concepto de la economía de la finca, o sea, produces en la finca tus propios alimentos. Sabes de dónde vienen, qué tienen, para mejorar la nutrición de los animales. Si no tienes vínculo con tu alimento, con lo fresco, ni siquiera entiendes por qué es importante que esté fresco. Entonces ya te da igual si lo compras empacado, te da igual si lo compras seco, te da igual si lo compras en ultraprocesado en un cubito. Si no entiendes cómo se siembra, cómo se cultiva, cómo se cosecha, y si no lo pruebas, no tienes esa memoria sensorial del sabor, de lo rico, te da igual. Y eso es lo que pasa con muchas nuevas generaciones que no han probado nunca un caldo de gallina con las hierbas riquísimas, no comen sopita de pollo de sobre, y eso para ellos está rico. Y por eso es súper importante el cable a tierra, o sea, entender el suelo, conectarte, saber a qué huele, a qué sabe la tierra, desde allí. Parte de la cocina regenerativa es de evitar botar y de utilizar todo de un producto. Por ejemplo, yo hago cosas deliciosas con las cáscaras. O con un pescado puedes comer la cabeza, los hígados.
de hacer un paté de hígado. Es increíble cómo voy a utilizar todo. Los tallos del calde, los tallos de la cebolla blanca. La parte verde es la parte que tiene más nutrientes que la parte blanca. Yo creo que cocino con la nariz. ¿Ha comido mostaza? No, nunca. Es muy picante. Sería casi bueno que usted está sí, porque no es ají, pero también está súper rico. Y eso es otra cosa. Pero no va a durar, ¿ya? Y después se va. Pero fuerte ese. Es que... Me parece como comer mostaza de Dijon. Así es. Así es. Entonces en ensalada está súper rico, ¿no? Es riquísimo. Como la hoja de camote, la hoja de yuca, todo eso es comestible. Y a veces mejor que la fruta misma. Pero no es costumbre de comerla. Pero nosotros hacemos mucho con esto. Arveja amarilla. Sí. Esto es el toque ecuatoriano. ¿Esos se llaman, cómo se llaman? Chícharos. Los chícharos de Cuba, ¿no? Esto todavía está... Sí, no había más. Pero es riquísima. No había más. Era en el hornado ponen, ¿no? El chícharo. En el mote. Que además no es que todavía es fresco, sino que es uno seco, ¿no? Ya. Seco que venía así. Y aquí vamos a esperar que 40 minutos. Máximo 30 minutos. Aquí tenemos lo que es cáscara de huevo para tener calcio en los bokashi, un clase de compost. También hay pasto vetiver aquí, que es un pasto con raíces muy profundas. Entonces aquí secamos el vetiver y después lo repicamos y mezclamos con estiércol de vaca, melaza y microorganismos de montaña, que es un humus que sacamos debajo de árboles viejos para nuestras cosechas. La materia orgánica, el bagazo, la caña aquí, para que sea cultivo de suelo, para que sean cultivo de los hongos, de los microorganismos que van a hacer que esto vuelva a estar vivo, ¿no? Y entra en un proceso de descanso, también no solo de descanso, sino de siembra de alimentos para incorporar de nuevo al suelo, para generar... Claro, yo sueño en que este espacio se convierta en un bosque, ¿no? Como hay espacios que ya son bosque. Este es el ejemplo de un lugar de regeneración desde cero, ¿no? Esto es un pastizal. Son más de 30 cultivos vendibles aquí, ¿no? Y aquí tenemos parcelas un poco más comerciales. Son diferentes estrategias. Comenzamos un poco con lo industrial y terminamos en un pequeño lote que está convirtiéndose en una chacra andina. Un sistema agroforestal que ya pasó de ser sucesión de roca, sucesión agrícola y comienza a copiar la lógica de un bosque. Y ya no es necesario seguir aplicando esto porque todo lo que generó esto naturalmente está en proceso natural aquí. Están ciclos de carbón y otros gases y cada año va aumentando la materia orgánica y ya casi no necesito seguir alimentándole de extracto porque ya existe el alimento. Lo que hago agarrar con todo hierba, todo hojas de maíz, todo y hago agarrar y con la misma lo que hago comer el ganado, la misma bajada de ganado que come, el mismo se encierra todo. Y hago agarrar y yo no boto ni abono nada. Ese es natural que trabajo, no conmigo nada, ese es todavía de chagra mismo le echas. Cocinamos mote aparte y hacemos colada de maíz sin papa y se comemos así. Y el frijol, no cocinamos arroz, sino cocinamos con tostado y frijol. Es común. Ahora tenemos la feria, la Pachamama nos alimenta. Tenemos productos frescos todos los domingos. Empezamos ahí como unas 5 mujeres y ahora tenemos como 350 mujeres
Tenemos la chicha, la Saramama, que es un emprendimiento de mujeres. Continuamos con este trabajo de cómo más incentivar el tema de la diversidad de la chacra, el paisaje que tenemos, el tema de nuestra chacra como una actividad muy importante para la alimentación, que es un modo de vida de nuestras comunidades. Este tema de la conservación es de las mujeres. Por eso también decimos somos las guardianas, porque quien está sembrando, quien está seleccionando semilla o quien dice qué es lo que va a sembrar, es las mujeres. Los hombres, claro que están, también los hombres muchas veces migran y quien queda al cuidado de la chacra son las mujeres. Entonces, por ende, son las mujeres las que deciden. Jugar, experimentar con otros sabores de sal, de dulce, bebidas. Yo aquí he escuchado a gente vieja que antes tomaban, no le puedo decir jugo de cacao, pero cacao con agua, no con leche. O que también usaban para ciertos problemas de salud. O que se mastica la semilla, la pepa. Como que también mucha gente, a muchos niños sobre todo, le damos la pepita de cacao que la mastican y hacen una mueca horrible y dicen, eso está malo. Porque el tema de bueno o malo se nos ha ido transformando, destruyendo, digamos así. Nuestro paladar está destrozado por la industria de alimentos ultraprocesados global. Estamos con una crisis con lo que estamos comiendo, si es que comemos directamente de los supermercados y los paquetitos con colores. Si es que tiene un semáforo aquí, o si es que tiene frontal warning signs, como en otros países, eso quiere decir que es procesado. Pero tenemos en Ecuador el lujo de comer cosas frescas. Es un país bastante rico y con muchísimo potencial. Y nosotros podemos ver las dos caras de la moneda en el mismo país. Tenemos ahora un problema bastante grande de sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas que no fueron comunes hace unos 15 años. Hoy en día es algo muy común y más bien se consideran a estas enfermedades ambulatorias, porque ya no es posible hospitalizar a tanta gente que tiene este tipo de problemas basados en la alimentación. Planta sana, animal sano. Tú consumes los productos de los animales, la carne, la leche en este caso, y vas a tener salud. Eres un productor de alimentos, no eres un ganadero, un productor de cereales, de leguminosas, no, eres un productor de alimentos. ¿Quién consume por lo general la leche? Los niños. Entonces tienes que pensar que estás haciendo un alimento para que consuman los niños. Par exemple, quand on regarde l'agroécologie, qui est une façon de produire, de manière douce, qui va être respectueuse pour l'environnement, respectueuse pour les animaux, mais aussi respectueuse pour les producteurs et les consommateurs, mais aussi pour les producteurs de point de vue santé mentale, de point de vue santé sociale, de point de vue de la santé de la communauté. Et on sait que, en fait, on nous laisse croire qu'il faut produire encore plus d'aliments pour nourrir la planète. On produit beaucoup plus d'aliments que la planète n'en a besoin. On produit 1,5 fois plus d'aliments, mais on jette beaucoup d'aliments, on gaspille. On fait en sorte qu'on ne distribue pas les aliments de manière équitable. Et donc, on a de la faim, on a de la pauvreté qui fait en sorte qu'il y a des gens qui se nourrissent très mal. Et on a donc toutes ces problématiques qui sont liées avec ce système alimentaire qu'on connaît, qu'on nous vend comme étant le système alimentaire qui va nourrir la planète, alors que c'est le système alimentaire qui est en train de la détruire. Si baja el precio de cacao en el mercado, está bien. Preferimos que mantiene alto, pero cuando baja el precio de cacao, no es el único producto que tenemos. También tenemos leche, también tenemos animales para carne. Si baja el precio de carne, tal vez sube el precio de cacao. Y si baja el precio de ambos, ahí también tenemos aguacate, también tenemos mango, también tenemos madera. Tenemos bambú para cosechar y vender. Entonces, con la diversificación de nuestra planificación
comercial de la finca, logramos tener más resiliencia. Esta misma diversidad es que nos permite tener resiliencia ecológica también. Entonces, las mismas leyes de la naturaleza aplican a la economía. Los productos que tú generas, tal vez irte a la ciudad, que lograr venderlos es muy difícil, pero cada vez más en Manabí hay este turismo gastronómico, por ejemplo, que hace que las personas visiten las fincas, que cada vez son más agroecológicas afortunadamente, y ahí tienen la posibilidad de probar los productos, y ahí se va construyendo una red de confianza, que ya no es el tener que buscar un mercado gigante que muchas veces no quiere un producto artesanal, sino es un producto, o sea, se construye un proceso de confianza con personas que en su camino de ir a conocer el campo, de reconectar con la naturaleza, pues ellos van viendo también que existen modelos viables, ¿no? Y que se puede integrar la agricultura con el turismo sostenible. Entra el aire y los composta en 4 o 5 meses. Y después vamos a ver el producto final. Entonces tenemos esto y después tenemos las de compost. Entonces con las hojas secas, la ceniza, los microorganismos que tenemos aquí que reproducimos del bosque, entonces ya tenemos este sistema rotativo. Pero hoy en día ya producimos suficiente para vender y para añadir a la huerta. Tenemos árboles que son forrajeros, que son alimentación para las vacas, gallinas, cerdo, como esta la titonia. Entonces esto se usa en principio en el modelo de bosque productivo y comestible, se usa para también abonar el suelo, se pone entre árboles, pero en las fincas ganaderas lo vamos a hacer para implementar en la finca a mayor escala, porque se ha tenido hasta ahora en los cercos, se ha ido sembrando árboles forrajeros, plantas forrajeras. Pero ahora lo queremos hacer en un sitio como este, protegido, para que se pueda tener como un banco de semillas, para tener mucho más, con más densidad y luego irlo regando. Entonces son plantas, las plantas muy buenas para la alimentación de los animales, a las vacas les encanta esto, pero también son plantas que en donde sirven para las abejas, son para los polinizadores. Aquí están las hojas para hacer ensaladas, sopas, podemos hacer batidos, y el grano podemos hacer coladas, hacer tipo arroz, risotos, podemos sacar harinas con el amaranto negro. Y ahí el amaranto blanco igual. La mente, cuando uno está nutriéndose, está enfocado en esto, empieza a ser súper creativo. Empezamos a crear, y aquí estamos. Así llegamos al quino. La gente valoró eso, se abrió, les interesa y quieren explorar, quieren estar sanos, entonces estamos dando respuesta a un problema que es la enfermedad. Estas son las caléndulas y usamos también en los mix, en los tés, en las bioinfusiones, en los toppings de flores, son distintos productos que hemos creado para dar valor a el poder y nutrición de las flores comestibles como alimentos funcionales. Todo esto es ciencia pura y dura y es tecnología de inteligencia de las plantas y también el sabor, ¿no?, de la vida. Y se nota, ¿no?, que son sanos, son orgánicos sin fertilizantes. Es un suelo bioactivo, tiene un poco de fertilizante foliar. Nuestro argumento es que la Concagua, cenizas cementada, está lleno de los minerales de las plantas. Lo que necesita es humedad y necesita sí corregir un poco de nitrógeno, en ese sentido. Pero si se nota, son bastante sanos, ¿no?, las cebollas. No hemos aplicado ninguna plaguicida y muestra que no solo la agricultura orgánica es posible. Tú inviertes en un producto que no tiene plaguicidas, estás invirtiendo en la salud de esa familia que produjo el producto, porque esa familia no va a tener contacto con plaguicidas, ¿sí? Estás invirtiendo en el paisaje de la zona, porque muy posiblemente esa familia, para poder producir sin plaguicidas, tiene que producir muy diverso, no puede producir en monocultivo.
estás invirtiendo en tu propia salud, ¿sí? Y estás invirtiendo en tu comida saludable, ¿sí? Y que no te va a enfermar. Entonces, digamos, es una inversión múltiple que se queda obscurecida por el cálculo económico convencional, en donde dices, esta brócoli cuesta 50 centavos, ¿verdad? Pero a lo mejor, si tiene plaguicidas, te va a costar más. Entonces, si hacemos las cuentas redondas y de una sola salud, de la salud del suelo, de la salud de la familia que produce, de la salud de la familia que consume, vamos a ver que el producto que no es agroecológico es más caro para la sociedad y es más caro para el planeta. ¡Rico! ¡Eso! ¿Y el trapito para qué es? Para que se acabe de chupar. Y a compartir y a comer. ¿Cuánto tiempo le dejas con el trapito? 5 minutos. De reposo. Es como el reposo. A pesar de que no se me recuerde a mí, va a poder recordarse como lo que hicimos y que sea replicable en otras partes es lo que nos va a hacer perdurar, no como personas, sino tal vez como movimiento, como estilo de vida. Yo siento que los seres humanos en realidad somos responsables del planeta Tierra porque muchas veces nos ponemos como aislados del ecosistema, pero en realidad los que manejamos la Tierra, los que manejamos también otros ecosistemas y podemos tener mayor impacto, afecta. Justo la capacidad de observar como humano la humildad que necesitas, ¿no? De entender que tu objetivo no es hablar, es escuchar. ¿Okay? Y saber cómo manipular y manejar estos grupos funcionales en los sistemas tróficos para avanzar los sistemas naturales. Es la parte clave, llamamos nosotros alfabetización ecológica. Y esta alfabetización ecológica todos tenemos que tener. No es solo verbo, sino obra también. Tenemos grandes retos, por ejemplo, con nuestros vecinos o con la ciudadanía en general. Entonces, por un lado están las políticas públicas y por otro es súper importante el trabajo con los hijos de los propietarios, tal vez, que pueden ser niños, jóvenes, adolescentes. El hijo muchas veces es un gran aliado, es una forma de irnos insertando en la cultura de una finca, de una familia. Comer saludable o no solo eso, sino como elegir cosas saludables es un acto político. O sea, viene de nosotros y estamos aquí para que esas pequeñas decisiones sean como parte del cambio. Y aquí hay 20,000 arbolitos que recién puedes ver que están germinándose. Y ya en más o menos 2 meses vamos a venir y injertarlos antes de entregarlos a productores quienes van a participar en nuestro programa de capacitación agroforestal. El diseño de nuestro proyecto y nuestra teoría de cambio es establecer estos centros de enseñanza, estas aulas vivas distribuidos por toda nuestra región aquí. We need to invest in a lot of education. Our interest is about the 550 million rural families that manage a little over 2 billion of the 14 billion hectares on this planet, right? And provide about 2/3 of the food that people eat. And also smallholder farmers, these are farmers that manage less than 2 hectares, can change much faster than larger enterprises of 500 to 1,000 hectares. So it's very strategic. They're well placed. We don't have to pay them to be there. They have a vested interest in improving the productivity of their farming. And we think it's necessary to put farmers back at the center of the public agenda. That's the big challenge, right, politically, because farmers had been marginalized, food producers have been marginalized through market-oriented production, not by accident, really by design.
como ustedes verán, estamos rodeadas de las florícolas. Estamos nosotros como un sándwich. ¿Por qué? Porque en las florícolas ocupan tanta pesticida. Bueno, yo también salí de uno de esos lugares porque yo también trabajé muchos años en la florícola, pero gracias a estos emprendimientos nosotros hemos salido conociendo, hemos aprendido a trabajar sin químicos, porque eso nos ayuda para nosotros, para nuestra salud, no solo de nosotros, de nuestras familias, de la gente que nos consume, nuestros consumidores. Lo que nos siga ayudando a avanzarnos hacia una sola salud es cómo generar más salud en las gallinas. Recientemente hemos estado aumentando su acceso a campo. Y este acceso a campo ha sido interesante, les hace más económica porque no tenemos que darle tanto de comer. Se nota que están más felices, producen más huevos y todos ganamos. Este tipo de manejo de gallinas de postura nos viene a garantizar la calidad del producto 100% incomparable, ¿no? El sabor se siente, la contextura. Ponemos una cucharada de yogur natural y luego lo que se cocina frijoles, lo que se cocina arvejas, lo que se cocina lenteja. Todos los líquidos salen de la cocina, nosotros lo utilizamos para fermentar. Las gallinas no tienen estrés, como están prisioneras, aquí están, se sienten libres. Ahí están, miren, son felices, ¿no, niñas? Ya con el chip de regenerativo, ver cómo puedes optimizar y ser más amigable con el ambiente, ¿va? Animales más fuertes a estas condiciones y ya son hijos de aquí. Ahí donde es lo interesante de la ciencia, o sea, que puedes utilizar procesos que te ayudan con la ciencia, en este caso la biotecnología, los embriones. Ella es hija de embriones y ahí le apostamos, veremos los resultados después de algunos años. Ella sí se les mima muchísimo. La gente como que no acepta la transición, el cambio. Más bien hemos tenido apertura en otros lados, en los bancos, Puerto Quito. Aquí en Chone recién el año pasado hicimos con Patricia en Corpogán, hicimos un bosque productivo comestible, porque en este mes justo va a cumplir un año. Esto es como una ventanita hacia los ganaderos o al pueblo cuando viene, enseñarles lo que tenemos. Al principio nos creían que estábamos raros, que somos locos, pero se siente muy bien porque aquí lo que hay es la soberanía, o sea, totalmente soberanía alimentaria. We do see a lot of counter movements, these alternative food movements that are all over. We'll find them in Quebec, where Malik is sitting, or, in different parts of Ecuador where we are sitting. And we think that we can learn from those emergent futures of regenerative food, but we have to politically find ways to help them grow and diversify. Una de las respuestas es un poco la organización social, el tema de armar redes, ¿verdad? Que no sean solamente los agricultores luchando solos, pero sí está esta idea de tener redes, lo que le llaman en otros lados redes alternativas alimentarias, donde hay gente en la ciudad también organizándose alrededor de la misma idea de que estamos dependiendo unos de otros y que por tanto necesitamos apoyar desde la cocina, desde la comida, la forma en la que se produce. Esa cadena desde el suelo hasta la mesa podemos respetar sabiendo dónde conseguimos los productos. Si es que no tienes de tu huerto, tienes que encontrar gente que vive cerca, que lo tiene. Y esa gente en muchos países está organizado. Tal vez campesinos con territorios pequeños. Comprando de ellos tienes cosas que no son iguales como los que dicen orgánicos. Cuando yo llegué a Quito, estaba recién empezando la Feria Agroecológica Arte y Cultura La Carolina. Y ahí estaban los conceptos de minga, de comunidad, de no agrotóxicos y la palabra agroecológico. Es la primera vez que yo escuché. Y ahí me di cuenta que lo que yo venía practicando, la chicha de jora, todo lo que ya hacíamos en la comunidad, estaba hablado en agroecología.
Entonces ahí se encajó. Es comida la mayoría de la finca, entonces hay monchines de yuca de la finca con queso adentro. Queso el de los vecinos. De los vecinos, sí. Ensalada de papaya verde, papaya de la finca, los vegetales, todo está de la finca, son la zanahoria, está de... ¡Ay, sopa! La sopa de zapallo de la finca. ¿Y eso? ¿No te gusta? Bueno, y huevos de ahí, con vegetales adentro. Aquí el ají es muy sencillo, es vinagre de guineo de la finca con ají de la finca. Y si no le gusta mucho el ají, solo toman el vinagre, que pica también. Y ya, eso, buen provecho. I think the common language that I tasted and lived in all of those countries has to do with sharing. They all would love to open up their food to everybody. Here it's the pamba mesa. La comida es cohesión social, porque alrededor de la mesa nos unimos. Alrededor de la mesa se diluyen las diferencias y nos une eso que nos hizo humanos miles de años atrás. Y la comida es economía, porque es un sector con una gran capacidad de inclusión. Cuando hay talento, basta con una hornilla y 4 ollas para emprender. La comida puede convertirse en un poderoso sector económico cuando se piensa en que conecta la producción, lo que hacen los agricultores, los ganaderos, los pescadores, los recolectores, cuando se piensa en que la comida puede convertirse en un espacio de innovación e incluso de internacionalización de una cultura y de un territorio. Nací, crecí, me reproducí y no hay muerte. Para nosotros no hay muerte, la vida es cíclico. You asked, Sarah, what was the major challenge, and I think the major challenge is actually changing people's habits and also changing politics and the economy. So, you can change people's habits if you nudge them in the right direction. People didn't drink soft drinks 200 years ago. They didn't, use pesticides back then. Something happened that drove them to these actions, and something can happen to drive them away from these actions. Transmitir esta idea de One Health, o como decía Steve, esto de la Pachamama o del buen vivir, pero de una manera, digamos, práctica a través de nuestro quehacer en universidades como investigadores y también como parte de la sociedad civil es el reto, ¿no? Que creo que es posible, pero hay que trabajarlo de esta manera horizontal. Adoptar una visión de compostar las heces humanas o la orina humana, eso te lleva a incluso cuando estás haciendo la compostera, cuando estás lavando los baños, todo eso, espiritualmente te ayuda a entenderte como parte de un ciclo. Pues de ahí viene la humildad, humanidad, todo humus, humildad, humanidad, todo viene de la misma raíz, ¿no? O sea, no somos un pequeño grano en un universo mucho mayor. Vamos a reunirnos a trabajar en esa finca, a ayudarle al compañero que se está quedando por cualquier circunstancia, a podar, a resembrar, a limpiar lo que se pueda. Esto como que nos integra y hacen que, así como las plantas están sembradas, diversidad de plantas, también nosotros seres humanos también llevamos a los niños, las niñas, las mujeres, nuestros hijos, todos nos mezclamos ahí y hacemos pues ver que la naturaleza no solamente necesita de una sola persona, sino de todos. Entonces, vamos generando conciencia en ellos, And I think when we bring people over here and we show them that it's fun to plant, to eat it after and to see the benefits, then we're not even talking about chemical free. We're first talking about the full experience of feeling good in your body with the things you put and you ingest. Para poder realmente gozarnos y querer estar en la onda de slow food, yo tengo que estar convencido. Primero, en mi caso y en el caso de mucha gente, es por sus paladares. Pruebas 2 tomates, el tomate aún orgánico
el tomate de la agroecología. Ahí notas la diferencia del sabor, escuchando el cuerpo y escuchando la boca. Justo crea la oportunidad de invertir un contramovimiento que es la responsabilidad organizada. ¿Cómo? Pues con los sabores, que es lo organoléptico, que te reconecta con el planeta, lo que llamamos al gusto, que es lo social de los sabores. ¿Cómo popularizamos, en vez de Coca-Cola, que viene de algún lugar anónimo, jugos y frutas que vienen de nuestra tierra, como los tomates y árboles, etcétera, que me conecta con mi cultura y algo que se queda en tu encéfalo, se queda en tu ser y comienzas a ser parte de esta planta a través de sostener su uso en la familia. Una de las cosas que me costaba de dar el paso de venir a vivir al campo era el tal vez estar distante del proceso creativo, del arte y todo esto. Y después me di cuenta que este es el proceso creativo más grande. Esta es la obra más grande, ¿no? Adelante. Bien. Qué rico. Huelan ¿cómo es el romero? Muy rico, ¿no? Una mezcla valenciana y ecuatoriana. Saludos por los amigos, por compartir la mesa, por el placer de compartir, por la Pachamama, por ayudarnos a cocinar, por compartir. Gracias por compartir. Salud. Por eso es la vida. Más o menos esa es la idea, de producir alimentos para tener vida. Porque es lo que queremos, vida sana, el futuro, tranquilidad, vivir una vejez con más con más armonía, con menos carga para las personas que van a estar cuidándola a uno. Entonces esa es la aspiración, ¿no?